Y si la palabra que Jesús usó en griego no significa lo que siempre te enseñaron, pobre en espíritu esconde un significado que cambia todo. Y cuando lo descubres, nunca más vuelves a orar de la misma manera. Hay palabras en la Biblia que hemos escuchado tantas veces que ya no las sentimos. Las repetimos en la iglesia, las cantamos en los himnos, las leemos en los devocionales, pero en algún momento, sin darnos cuenta, perdieron su peso, se volvieron familiares. Y cuando algo se vuelve demasiado familiar, deja de asombrarnos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3 es quizás uno de los versículos más conocidos de toda la Escritura. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste ante esas palabras con verdadera reverencia? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quiso decir Jesús con exactitud? Porque hay algo que necesitamos entender desde el principio. Jesús no hablaba en español, tampoco en latín, ni en el idioma de nuestras traducciones modernas. Sus palabras, especialmente en el Sermón del Monte, fueron preservadas en griego, y el griego del Nuevo Testamento no es un idioma cualquiera. Es un idioma de precisión, de matices, de capas de significado que muchas veces se pierden en la traducción. Y cuando vas al griego original de Mateo 5:3, algo sucede, algo se abre. La frase «pobre en espíritu» cobra una dimensión que cambia por completo la manera en que la entendemos. No es una invitación a la debilidad, no es un elogio a la tristeza, es algo mucho más profundo, mucho más revolucionario, mucho más cercano a tu vida de lo que jamás imaginaste. Charles Spurgeon, aquel predicador que hizo temblar a miles con su voz y con su fe, dijo una vez que ninguna alma encuentra verdadero descanso en Dios hasta que primero reconoce que no tiene nada que ofrecer por sí misma, que la pobreza espiritual no es un defecto, sino la puerta de entrada al reino. Spurgeon entendía que Jesús en esas palabras no estaba describiendo a los derrotados, estaba describiendo a los despiertos, y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos hoy. Vamos a ir al corazón del idioma griego, vamos a descubrir lo que Jesús quiso decir en realidad. Vamos a ver por qué esta bienaventuranza no es solo una verdad teológica distante, sino una realidad que toca directamente tu caminar espiritual, tu manera de orar, tu manera de acercarte a Dios cada mañana. Porque si hay algo que el pueblo de Dios necesita en estos tiempos, es exactamente esto: volver a las raíces, volver a lo que Jesús dijo en realidad. En un mundo donde la espiritualidad se ha llenado de ruido, de promesas vacías, de mensajes que nos dicen que somos suficientes, que no necesitamos nada, que el poder está dentro de nosotros, la voz de Jesús viene a decirnos algo completamente diferente. La palabra griega que se traduce como pobre en este versículo es petojos. Y aquí comienza todo. Porque en el griego había dos palabras que podían hablar de pobreza. Una era penes, que describía a alguien que trabajaba para sobrevivir, alguien que tenía poco, pero que tenía algo. Una persona humilde, de recursos limitados, pero que aún podía subsistir por sus propios medios. Pero Jesús no usó esa palabra. Jesús eligió ptojos, y esa elección no fue accidental. Ptojos describe a alguien que no tiene absolutamente nada, que depende por completo de la misericordia ajena. En el mundo griego antiguo, esta palabra se usaba para describir a los mendigos que se agachaban en las esquinas, que extendían la mano sin ninguna posibilidad de valerse por sí mismos. No tenían voz, no tenían posición, no tenían nada que ofrecer. ¿Y por qué Jesús usaría esa imagen tan radical para comenzar el mayor sermón de la historia? ¿Por qué eligió esa palabra, la más extrema, la más absoluta, para describir a los herederos del reino? Porque Jesús estaba hablando de una condición del alma. Estaba hablando de alguien que, delante de Dios, no tiene ninguna ilusión sobre sí mismo, que no llega con méritos propios, que no llega con su historial religioso bajo el brazo, que no llega diciendo: «Mira todo lo que he hecho por ti, Señor», que llega vacío, que llega doblado, que llega con las manos abiertas porque no tiene absolutamente nada que presentar. Y esa alma, dice Jesús, es la que posee el reino de los cielos, no la que más sabe, no la que más ora en público,
no la que más aparece en los eventos de la iglesia, la que más se humilla delante de Dios en lo secreto. La segunda parte de la frase también merece atención: en espíritu, en griego, topneumati. No se trata de una pobreza material. Jesús no está diciendo que los que no tienen dinero son los favoritos de Dios. Él está hablando de una pobreza que ocurre en la dimensión más profunda del ser humano, en el espíritu, en esa parte de ti que sabe quién eres delante de Dios cuando nadie más está mirando. Hay personas que en apariencia son muy humildes, pero por dentro están llenas de orgullo espiritual. Y hay personas que tal vez no saben mucho de teología, que no tienen grandes revelaciones, que quizás dudan y luchan y se sienten pequeñas, y esas personas, a los ojos de Jesús, están en el camino correcto. Él da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. La gracia de Dios no fluye hacia los que ya están llenos de sí mismos, fluye hacia los que tienen espacio, hacia los que reconocen su vacío, hacia los que, como aquel mendigo griego descrito por la palabra ptojos, extienden la mano sin nada que ofrecer, solo necesidad. Si hoy sientes que tu vida espiritual está seca, que tus oraciones parecen no llegar a ningún lugar, que Dios parece distante, quizás la pregunta no es si Dios se alejó de ti, quizás la pregunta es si todavía llegas a Él con esa pobreza de espíritu que Jesús describió, con esa honestidad radical, con esa dependencia total. Esa es la puerta, y Jesús la dejó abierta para ti. Si este contenido está hablando a tu corazón, no te vayas sin suscribirte a este canal. Aquí encontrarás cada semana palabras que buscan edificar tu fe con profundidad y verdad. Y si quieres ir aún más lejos en tu caminar con Dios, tenemos algo especial para ti. Nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Lo encontrarás en el primer comentario fijado de este video. Es una jornada pensada para quienes, como tú, desean encontrarse genuinamente con Dios. Cuando Jesús subió al monte y comenzó a hablar, no estaba dirigiéndose a los teólogos ni a los eruditos de su tiempo. No estaba hablando a los que tenían todas las respuestas. Estaba hablando a una multitud de personas comunes, cansadas, buscadoras, personas que habían cargado el peso de la religión sin encontrar verdadero descanso en ella. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron precisamente estas: bienaventurados los pobres en espíritu. No empezó con una lista de mandamientos, no empezó con advertencias, empezó con una declaración de gracia hacia los que se reconocen vacíos, y eso dice mucho sobre el corazón de Dios. Ahora bien, ya vimos que la palabra griega ptojos describe una pobreza absoluta, radical, sin reservas. Pero hay algo más que necesitamos entender para captar el peso completo de esta enseñanza. Necesitamos ver el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras, porque las palabras nunca flotan solas en el aire. Siempre tienen un suelo, una historia, un pueblo al que le son dirigidas. En el tiempo de Jesús, la religiosidad judía estaba dominada por los fariseos, y los fariseos eran, en muchos sentidos, lo opuesto a lo que Jesús describió como pobre en espíritu. Eran hombres que habían construido toda una identidad alrededor de su conocimiento de la ley, de su cumplimiento externo de los mandamientos, de su posición visible dentro de la comunidad religiosa. Se sentían ricos espiritualmente, se sentían suficientes, se sentían dignos, y esa suficiencia espiritual era exactamente su mayor problema. No porque fueran malas personas necesariamente, sino porque la suficiencia cierra la puerta. Cuando crees que ya tienes todo lo que necesitas, dejas de buscar. Cuando crees que ya eres suficientemente bueno delante de Dios, dejas de depender de Él. Y una fe que no depende de Dios ya no es fe, es autoconfianza religiosa. Jesús lo dijo con una claridad que quitaba el aliento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5:31. El problema no era que los fariseos fueran más pecadores que los demás. El problema era que no se veían a sí mismos como enfermos. Y quien no se ve enfermo no busca al médico. Quien no se reconoce vacío no puede ser llenado. Aquí hay algo que toca directamente nuestra realidad hoy, porque vivimos en una época donde la espiritualidad también puede volverse una forma de orgullo.
donde el conocimiento bíblico puede convertirse en arma en lugar de humildad, donde los años en la fe pueden generar una especie de confianza propia que sutilmente nos aleja de esa dependencia radical de Dios que Jesús llamó bienaventurada. ¿Has sentido alguna vez que tu caminar espiritual se volvió más un asunto de rutina que de encuentro real? Que oras porque es lo que debes hacer, que lees la Biblia porque es lo correcto, pero que en algún lugar del camino perdiste esa hambre, esa sed, esa sensación de que sin Dios realmente no puedes? Eso, querido amigo, querida amiga, es una señal de que el espíritu de suficiencia ha comenzado a instalarse en tu interior, y la cura para ese espíritu de suficiencia no es esforzarte más, no es añadir más disciplinas espirituales a tu lista. La cura es volver a la pobreza de espíritu, es volver a ese lugar donde te reconoces absolutamente dependiente, donde le dices a Dios con honestidad: no tengo nada, no soy nada sin ti, mi historia espiritual no me salva, mis años de fe no me hacen automáticamente cerca de ti, necesito tu gracia hoy, igual que el primer día. El Salmo 51 es quizás la expresión más hermosa de esta pobreza de espíritu en toda la Escritura. David, después de su gran caída, no llegó a Dios con argumentos, no llegó recordándole los años de fidelidad, las batallas ganadas, el tabernáculo que había construido en su honor. Llegó desnudo de mérito. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Eso es ptojos, eso es llegar sin nada, eso es extender la mano vacía. Y fue precisamente en ese estado que Dios no lo rechazó, sino que lo restauró. El versículo 17 de ese mismo Salmo lo dice con una claridad que resuena a través de los siglos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al que llega quebrantado. Dios no aparta su mirada del que reconoce su vacío. Al contrario, eso es exactamente lo que Él busca. No porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque un corazón que reconoce su necesidad es un corazón que puede recibir. Un vaso vacío puede ser llenado. Un vaso que ya está lleno de sí mismo, no. Y aquí viene una verdad que necesita asentarse despacio en tu corazón. La pobreza de espíritu no es un estado en el que entras una sola vez y ya. No es una experiencia de conversión que queda en el pasado. Es una postura continua del alma. Es la manera en que el creyente maduro camina todos los días delante de Dios, con reverencia, con dependencia, con la conciencia constante de que cada aliento, cada revelación, cada fuerza para orar, cada lágrima de arrepentimiento verdadero, todo viene de Él. Pablo, quien tenía razones de sobra para gloriarse según los estándares religiosos de su tiempo, dijo en Filipenses 3:8 que consideraba todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que antes era ganancia para él, lo contaba como basura. No porque se despreciara a sí mismo, sino porque había encontrado algo tan infinitamente mayor que todo lo demás palidecía en comparación. Esa es la libertad que viene con la pobreza de espíritu, cuando ya no tienes que sostener una imagen espiritual, cuando ya no tienes que demostrar nada delante de nadie, cuando tu valor no está en lo que sabes ni en lo que has hecho, sino únicamente en lo que Cristo hizo por ti. Entonces puedes respirar. Entonces puedes ser real delante de Dios. Entonces la comunión se vuelve genuina, porque ya no hay nada que esconder y nada que aparentar. Eso es lo que Jesús estaba ofreciendo desde el principio del Sermón del Monte. No una religión más exigente, una libertad más profunda, la libertad de llegar a Dios tal como eres, sin pretensiones, sin disfraces, con las manos vacías y el corazón abierto, y en ese lugar de honestidad radical, encontrar que el reino de los cielos ya te pertenece. Hay una pregunta que quizás ya está rondando tu mente en este momento. Una pregunta legítima, sincera, que merece una respuesta honesta, y es esta: ¿cómo se ve la pobreza de espíritu en la vida real? Porque es fácil hablar de conceptos profundos, de palabras griegas, de verdades teológicas, pero al final del día,
Lo que más necesitamos es saber cómo esto toca nuestra vida concreta, nuestra rutina, nuestra manera de relacionarnos con Dios cada mañana cuando nos levantamos. Y eso es exactamente lo que quiero explorar contigo ahora, porque la pobreza de espíritu no es una idea abstracta, es una realidad que se manifiesta de maneras muy concretas en la vida de quienes la han abrazado. Y cuando empiezas a reconocerlas, algo cambia en tu interior, algo se acomoda. Algo que estaba tenso comienza a aflojarse. La primera manera en que la pobreza de espíritu se manifiesta en la vida práctica es en la oración. Observa cómo oras. No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente sucede en tu interior cuando te pones de rodillas. Llegas a Dios con una lista de peticiones que presentas como si tuvieras derecho a ser escuchado, o llegas con la conciencia profunda de que cada vez que Dios te responde es pura gracia, pura misericordia, pura generosidad de su parte. La oración del pobre en espíritu no es la oración del que exige, es la oración del que suplica. Es la oración del publicano en Lucas 18:13, que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que ese hombre bajó a su casa justificado, no el fariseo que enumeró sus méritos, el que llegó sin ninguno. Eso no significa que la oración del creyente deba estar llena de autoflagelación o de una tristeza permanente. No, la pobreza de espíritu no es depresión espiritual, es lucidez espiritual. Es ver las cosas como realmente son, que somos criaturas delante del Creador, que somos hijos adoptados por gracia, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo que no merecemos y que por eso mismo debería llenarnos de una gratitud profunda, de una alegría que no depende de las circunstancias. La segunda manera en que esta pobreza se hace visible es en nuestra disposición para aprender. Hay personas que llevan décadas en la fe y que, sin embargo, ya no pueden recibir nada nuevo. Se han cerrado, tienen sus respuestas listas, sus doctrinas ordenadas, sus conclusiones establecidas. Y cuando alguien trae una perspectiva diferente, aunque sea bíblica, aunque sea edificante, el espíritu se cierra, se defiende, se protege. Pero el pobre en espíritu permanece enseñable, permanece con la actitud del alumno, no del experto. Permanece abierto a que Dios le sorprenda, a que la Escritura le hable de maneras nuevas, a que el Espíritu Santo lo corrija y lo guíe hacia verdades que todavía no ha comprendido. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y ese temor solo existe en un corazón que reconoce que no lo sabe todo, que no lo tiene todo resuelto, que todavía necesita ser enseñado. La tercera manifestación de la pobreza de espíritu es quizás la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Es la manera en que respondemos al fracaso espiritual, porque todos fallamos. Todos tenemos momentos en que prometemos y no cumplimos, en que sabemos lo que debemos hacer y hacemos lo contrario, en que la carne vence y la vergüenza llega. Y en esos momentos hay dos caminos. El primero es el del orgullo espiritual disfrazado de culpa, esa espiral de autocondenación donde te hundes en el peso de tu falla y te alejas de Dios porque sientes que no mereces acercarte. Paradójicamente, ese alejamiento es una forma de orgullo. Es como decirle a Dios: esperaré a ser mejor para volver a ti, como si tu bondad fuera el requisito para su gracia. El segundo camino es el del pobre en espíritu. Levantarte, no con la pretensión de que no fallaste, sino con la convicción de que la gracia de Dios es más grande que tu falla. Volver a Él exactamente como eres, con la caída todavía fresca, sin esperar a tener algo mejor que ofrecer. Como lo dijo Juan con una claridad que no deja escapatoria: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esa es la promesa para el que llega pobre en espíritu, incluso después de fallar. No hay un período de penitencia que debas cumplir primero. No hay una cantidad de días de distancia que te haga más merecedor del perdón. La puerta está abierta, siempre ha estado abierta, y el Padre corre hacia ti cuando te ve volver, aunque vengas con el olor del chiquero todavía en la ropa. Lucas 15:20 nos muestra esa imagen
con una ternura que rompe el corazón de la manera más hermosa posible. Ahora bien, hay algo importante que debemos aclarar, porque existe una confusión muy común alrededor de esta bienaventuranza. Algunos han interpretado pobre en espíritu como una invitación a la pasividad, a no tener convicciones, a no defender la fe, a simplemente aceptarlo todo con una sonrisa tranquila, como si la humildad espiritual fuera sinónimo de ausencia de carácter o de fuerza. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Los hombres más pobres en espíritu que aparecen en las Escrituras son también algunos de los más valientes. David enfrentó a Goliat. Jeremías predicó verdades incómodas a un pueblo que no quería escucharlas. Pablo confrontó a Pedro públicamente cuando era necesario. La pobreza de espíritu no elimina la convicción, la purifica, la libra del ego, la convierte en algo que no busca gloria propia, sino únicamente la gloria de Dios. Un hombre o una mujer verdaderamente pobres en espíritu pueden decir la verdad más difícil con una mansedumbre que no hiere innecesariamente, pero tampoco calla lo que necesita ser dicho. Pueden estar firmes en su fe sin volverse arrogantes. Pueden discrepar sin despreciar. Pueden corregir sin destruir, porque su fuerza no viene de su propia seguridad en sí mismos, sino de la roca firme de la palabra de Dios. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Dios habita con el quebrantado, no solo lo visita, no solo lo observa desde lejos, habita con él, se instala, se queda. Y si eso no es suficiente para hacernos desear profundamente esa pobreza de espíritu, quizás todavía no hemos entendido del todo lo que significa tener a Dios habitando en nosotros. Hay un enemigo silencioso de la pobreza de espíritu que pocas veces nombramos con claridad. No es el pecado evidente, el que todos pueden ver. No es la rebelión abierta contra Dios. Es algo mucho más sutil, mucho más difícil de detectar, precisamente porque se disfraza de virtud. Se llama orgullo espiritual. Y es quizás la trampa más peligrosa en el camino de cualquier creyente que lleva tiempo andando con Dios. El orgullo espiritual no llega de golpe. No aparece un día de la nada con su nombre escrito en la frente. Llega despacio, deslizándose por los rincones del corazón mientras acumulamos años de fe, conocimiento bíblico, experiencias con Dios, servicios en la iglesia. Y lo que comenzó como una genuina gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lentamente, casi sin que nos demos cuenta, se convierte en una comparación silenciosa con los demás. Empezamos a notar lo que otros no saben, lo que otros no hacen, lo que otros no tienen, y sin decirlo en voz alta, en lo más profundo del corazón comienza a formarse una jerarquía espiritual donde nosotros siempre quedamos un poco más arriba que el resto. Eso es el orgullo espiritual. Y es tan peligroso, porque quien lo padece rara vez lo reconoce, siempre tiene una justificación, siempre es celo por la verdad o discernimiento o madurez. Jesús conocía ese peligro mejor que nadie. Por eso contó la parábola del fariseo y el publicano. Por eso advirtió una y otra vez contra la religiosidad externa vacía de corazón verdadero. Por eso sus palabras más duras no estaban dirigidas a los pecadores manifiestos, sino a los que se creían justos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mateo 23:13. No porque fueran los peores moralmente, sino porque su orgullo espiritual los hacía impermeables a la gracia. Y aquí viene una pregunta que necesita un momento de silencio interior para ser respondida con honestidad. ¿Hay algún área de tu vida espiritual donde te has vuelto impermeables a la gracia? ¿Hay algún lugar donde ya no recibes corrección, donde ya no permites que Dios te sorprenda, donde ya sientes que tienes esa parte resuelta? Porque precisamente ahí, en ese lugar donde creemos que no necesitamos nada, es donde más necesitamos volver a la pobreza de espíritu. Proverbios 16:18 lo dice con una contundencia que no admite rodeos. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No es una amenaza,
Es una descripción de la realidad espiritual. El orgullo no necesita que Dios lo castigue. Se destruye a sí mismo. Cierra las puertas de la gracia desde adentro. Y entonces el alma queda sola, con sus propias fuerzas, que tarde o temprano no alcanzan. Pero hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias en el Evangelio, y es que el orgullo espiritual, por más enraizado que esté, puede ser desarraigado, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra disciplina, sino por la obra del Espíritu Santo en un corazón que acepta ser examinado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esa oración es la oración del pobre en espíritu. Es la oración de alguien que no tiene miedo de ser visto, que no necesita proteger su imagen delante de Dios, que le dice: mira adentro, encuentra lo que yo no puedo ver, corrígeme donde estoy equivocado. Es una oración valiente precisamente porque viene de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Ahora quiero llevarte a algo que creo que va a resonar profundamente en tu corazón, porque la pobreza de espíritu no solo transforma nuestra relación con Dios, transforma también nuestra relación con las personas que nos rodean, y eso es algo que a menudo pasamos por alto cuando hablamos de esta bienaventuranza. Cuando alguien vive genuinamente en pobreza de espíritu, su manera de relacionarse cambia de raíz. Ya no necesita tener razón en cada conversación. Ya no necesita que los demás reconozcan su espiritualidad. Ya no siente la necesidad de corregir a cada persona que dice algo que no comparte teológicamente. Porque su identidad no está construida sobre lo que sabe ni sobre lo que los demás piensan de él. Está construida sobre quién es en Cristo. Eso produce una mansedumbre que no es debilidad. Es una fuerza diferente. Es la fuerza de alguien que no necesita defenderse porque sabe que Dios lo sostiene. La mansedumbre de Moisés era mayor que la de todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Y sin embargo, Moisés confrontó al faraón. Moisés intercedió por un pueblo rebelde. Moisés llevó cargas que habrían aplastado a cualquiera. Su mansedumbre no era pasividad, era poder bajo control divino. Y en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, en nuestras iglesias, ¿cuánto necesitamos personas así? Personas que no lleguen a cada conversación a ganar, sino a servir. Personas que puedan escuchar sin preparar ya su respuesta mientras el otro habla. Personas que puedan decir: me equivoqué, sin que eso destruya su sentido de identidad. Personas cuya paz no dependa de que todo salga como ellas quieren. Eso es lo que produce la pobreza de espíritu en las relaciones humanas. No personas sin carácter, personas con un carácter tan profundamente arraigado en Dios que ya no necesitan afirmación constante del exterior para saber quiénes son. Efesios 4:2 nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es una sugerencia, es la descripción de cómo vive alguien que ha abrazado la pobreza de espíritu como una manera de ser, como una postura permanente del alma que se derrama naturalmente hacia todos los que le rodean. Y cuando una comunidad de creyentes camina de esa manera, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando un grupo de amigos decide vivir desde ese lugar de humildad genuina, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Las divisiones disminuyen, la gracia fluye con más libertad. La presencia de Dios se hace más tangible, porque Dios prometió habitar con el humilde, y cuando hay humildes reunidos en un mismo lugar, Dios se instala en medio de ellos de una manera que no puede encontrarse en ningún otro ambiente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y cuando esos 2 o 3 llegan pobres en espíritu, sin agendas propias, sin orgullo que defender, buscando únicamente su rostro, la promesa se vuelve una experiencia, una realidad viva que transforma todo lo que toca. Llegamos a un punto en esta conversación donde necesito hablarte de algo que pocas veces se menciona cuando se predica sobre la pobreza de espíritu. Algo que, si no lo entendemos bien, puede hacer que toda esta enseñanza quede en el nivel de la información sin jamás convertirse en transformación real.
Y es esto: la pobreza de espíritu no es algo que se decide una sola vez, es algo que se cultiva, que se cuida, que se protege con diligencia, porque el corazón humano tiene una tendencia natural a llenarse de sí mismo cuando no está siendo activamente rendido a Dios. Piénsalo de esta manera: un jardín no se mantiene solo. Puedes plantar las semillas más hermosas, puedes preparar la tierra con el mayor cuidado, puedes ver brotar las primeras flores con alegría genuina, pero si dejas de atenderlo, las malezas vuelven. No porque alguien las plante intencionalmente, simplemente crecen porque esa es su naturaleza. Y el orgullo espiritual es exactamente así. Es la maleza del alma. Crece sola si no hay atención constante, si no hay una disposición diaria de rendirse a Dios y recordar quiénes somos sin Él. Por eso el cultivo de la pobreza de espíritu requiere prácticas concretas, hábitos del alma que nos devuelven una y otra vez a ese lugar de dependencia genuina, no como rituales vacíos, sino como actos de la voluntad que le dicen a Dios: te elijo a ti por encima de mi propia suficiencia, te elijo a ti por encima de mi orgullo, te elijo a ti aunque mi naturaleza quiera ir en otra dirección. El primer hábito que alimenta la pobreza de espíritu es la gratitud radical. No la gratitud de lista, la que recitamos mecánicamente, sino la gratitud que nace de reconocer que absolutamente todo lo que tienes es un regalo que no merecías. Tu salud, tu familia, tu fe, tu capacidad de leer estas palabras en este momento. Todo. Cuando te despiertas con esa conciencia, algo en tu interior se suaviza. El orgullo no puede prosperar en un corazón genuinamente agradecido, porque la gratitud te recuerda constantemente que no eres el origen de tus propias bendiciones. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Pablo no lo dijo como una crítica, sino como una invitación a la lucidez, a ver la realidad tal como es. Todo viene de Dios, todo. Y cuando eso se instala no solo en tu teología, sino en tu experiencia diaria, la pobreza de espíritu deja de ser un esfuerzo y se convierte en una respuesta natural. El segundo hábito es la confesión regular. No como una obligación religiosa, sino como una conversación honesta con Dios, donde le permites señalar las áreas de tu vida que todavía no están completamente rendidas a Él. La confesión es el acto por excelencia del pobre en espíritu. Es decir, no estoy bien en esto, lo sé, y no tengo fuerzas propias para cambiarlo. Necesito tu gracia. Y en ese momento de honestidad radical, algo se rompe en el mundo espiritual. La barrera que el orgullo había levantado entre tu alma y la presencia de Dios comienza a desmoronarse. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una dimensión de sanidad espiritual que solo llega a través de la vulnerabilidad honesta, no ante cualquier persona con sabiduría y discernimiento, pero sí ante Dios, siempre, sin reservas, sin disfraces, sin esperar a tener algo mejor que ofrecer. El tercer hábito es quizás el más contraintuitivo de todos: celebrar los logros espirituales de los demás con genuina alegría, sin compararte, sin el pensamiento secreto de «pero yo también», sin la incomodidad silenciosa cuando alguien recibe un reconocimiento que tú sientes que también merecías. Cuando puedes alegrarte sinceramente por el crecimiento espiritual de otra persona, por su revelación, por su restauración, por su fruto, eso es una señal de que la pobreza de espíritu está echando raíces profundas en tu corazón. Romanos 12:15 lo expresa con una sencillez que esconde una profundidad enorme. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa empatía genuina, ese gozo que no está contaminado por la envidia ni por la comparación, es el fruto natural de un alma que ya no necesita ser la protagonista, que puede estar en el segundo plano o en el último y estar completamente en paz porque su identidad no depende del lugar que ocupa en la jerarquía humana. Y hay un cuarto hábito que quiero mencionarte, porque creo que es uno de los más poderosos y uno de los más descuidados: el silencio delante de Dios. No el silencio de la distracción,
no el silencio que llenamos rápidamente con música, con redes sociales, con cualquier cosa que evite que tengamos que estar solos con nosotros mismos, sino el silencio intencional, el que le dice a Dios: aquí estoy, no traigo palabras, no traigo peticiones en este momento, solo vengo a estar en tu presencia y a reconocer que tú eres Dios y yo no lo soy. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el hebreo original, la palabra traducida como estad quietos tiene el sentido de soltar, de dejar ir, de cesar el esfuerzo. Es como si Dios dijera: para, suelta el control, deja de intentar resolverlo todo, deja de cargar lo que no te corresponde cargar, y en ese espacio de rendición conoce quién soy yo. Ese es el espacio donde la pobreza de espíritu florece de la manera más hermosa. En el silencio rendido delante de un Dios que es infinitamente mayor que todos nuestros problemas y todas nuestras capacidades. Ahora, antes de llegar a la conclusión de todo lo que hemos explorado juntos, quiero que te detengas un momento y pienses en dónde estás tú en este camino. No para juzgarte, no para condenarte, sino para hacerte una pregunta que puede cambiar la dirección de tu vida espiritual si la respondes con honestidad. ¿Estás viviendo desde la pobreza de espíritu o estás viviendo desde la suficiencia espiritual? ¿Tu fe todavía tiene hambre, todavía tiene sed, todavía te lleva a buscar a Dios con urgencia? ¿O se ha vuelto cómoda, predecible, sin ese fuego que una vez la caracterizó? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Esta bienaventuranza sigue inmediatamente a la de los pobres en espíritu. Y no es una coincidencia, porque el pobre en espíritu es precisamente el que tiene hambre, el que sabe que no está lleno, el que sabe que todavía necesita más de Dios, más de su palabra, más de su presencia, más de su gracia transformadora. Y esa hambre, lejos de ser una señal de debilidad espiritual, es la señal más clara de que tu alma está viva, de que el Espíritu Santo está obrando en ti, de que todavía hay terreno en tu corazón que no ha sido alcanzado por la comodidad ni por el orgullo. Cuida esa hambre, aliméntala con la palabra, protégela con la oración, y nunca, nunca cambies la sed de Dios por la satisfacción de las cosas religiosas que hablan de Él, pero no te llevan hasta Él. Hemos recorrido juntos un camino profundo hoy, desde el griego original hasta el corazón de tu vida espiritual. Ptojos, el que no tiene nada, el que extiende la mano vacía, y descubrimos que ese es precisamente el lugar donde Dios habita, donde la gracia fluye, donde el reino de los cielos ya te pertenece. No llegues a Dios con tus méritos, llega con tu necesidad. Esa es la puerta. Gracias de corazón por haber estado aquí hasta el final. Si este mensaje tocó algo en tu interior, suscríbete al canal, deja tu comentario abajo y comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está esperándote en el primer comentario fijado. Los próximos videos que aparecerán en pantalla fueron preparados especialmente para seguir edificando tu fe. Nos vemos pronto.